Ya, vamos a orar antes de empezar, eso sí, para que Dios nos pueda guiar y nos pueda dar sabiduría. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia. Te doy gracias especialmente por estos dos jóvenes, Señor, por Fernanda y Franco, que tú sabes, Señor, que tienen sus luchas, Señor, personales, tanto en sus familias, en su vida, en sus estudios, y aún así están perseverando. Yo los bendigo con una bendición especial en el nombre de Jesús de Nazaret, con fortaleza sobre sus vidas. Yo sé, Señor, que tú estás agradado, que aún sigan perseverando, que no estás enojado con ellos, sino al contrario, tu corazón se agrada de sus vidas. Tú eres fiel, Señor, y tú nos amas. Y muchas de las cosas que vivimos a veces, nuestras debilidades, son para que podamos experimentar tu inmenso amor, que tú nos amas incondicionalmente y que eso nos quebrante cada día más y nos haga confiar en ti. Yo los bendigo, te pido que puedas liberarlos completamente de cualquier opresión del enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te ruego que me des sabiduría para poder entregar un mensaje claro y principalmente con tu unción. Tú sabes que a mí me cuesta expresarme, Señor. Te ruego que me des fluidez, Señor, y claridad con tu sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Entonces, vamos a continuar. Creo que el último que vimos, ¿cierto? La vez pasada fue el punto 9, que era el menosprecio, ¿cierto? Cómo el menosprecio, ¿cierto? Puede ser causa de amargura y a la vez la amargura puede hacerte sentir menospreciado, aunque a veces no es tan así y no te están, ¿cierto? Menospreciando, ¿cierto? Hay veces que yo he tenido, ¿cierto? Que ministrar gente que, por ejemplo, tiene un espíritu de, ¿cómo se llama?, de rechazo y realmente, ¿cierto? En ellos hay algo que provoca que la gente los rechace incluso hasta sin conocerlos, ¿ya? Y a la vez, ¿cierto? Este espíritu provoca que ellos se sientan rechazados o menospreciados por todos los demás, aunque hay veces que sí es así, pero a veces no es así, igual se sientan rechazados. Y eso puede ser indicio, ¿cierto?, de una actividad demoníaca sobre una persona, cuando va más allá de algo esperable o algo que uno lo podría catalogar como normal. Dentro de todas las cosas, Dios nos quiere sanar, ya sea del rechazo en sí mismo o de la amargura en sí mismo, que es una obra de la carne, ¿cierto? Porque en la mayoría de los casos es causada por heridas, y a la vez, ¿cierto? Dios nos quiere libertar si es que hubiese alguna influencia demoníaca. Y es importante entender que todo esto, ¿cierto?, que se está viviendo del COVID, ¿cierto?, de esta enfermedad, ¿cierto?, y de todas las cosas que causa, realmente tiene un trasfondo demoníaco, ¿ya? Yo estoy convencido, yo escuché hace un tiempo atrás una enseñanza del apóstol, ¿cierto?, sobre que esto era un ensayo del espíritu del anticristo. Y creo, ¿cierto?, firmemente que es así, que esta enfermedad es una enfermedad demoníaca, ¿cierto?, que es un ensayo del anticristo para tener un control mundial, ¿cierto? Nunca antes, ¿cierto?, se había visto que el mundo entero, ¿cierto?, se pudiera paralizar en un mes, 2 meses, 3 meses, a lo mucho, y paralizado por el temor, ¿cierto?, a una enfermedad que quizás no es la más grave que ha cruzado la humanidad y no es la más grave que se ha visto en los últimos 100 años, ¿cierto? Pero aún así el temor y la masificación de las comunicaciones, de los aviones, ¿cierto? Todo lo demás, que ahora yo puedo estar en un país que está muy lejos quizás en horas, ¿cierto? Y todo esto de la globalización, ¿cierto?, ha hecho que algo que, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, que podría ser menor, fuese algo, una catástrofe a nivel mundial, más toda la manipulación que hay detrás y el aprovechamiento como siempre ha habido, porque el corazón del ser humano está con una tendencia continua al mal, como dice en las escrituras, aparte con la influencia del espíritu de este mundo que gobierna este sistema mundano. Hay que entender de que
el diablo está detrás de este sistema mundano, de todo lo que gobierna el mundo, de todo lo que, ¿cierto?, que se mueve en el tema social, en las comunicaciones, en la educación, en el sistema educativo, está detrás, ¿cierto?, el enemigo. Entonces, ver todo eso, ¿cierto? Realmente esta es una enfermedad que tiene una trascendencia o un apoyo, por decirlo así, demoníaco. ¿Ya? Y también he estado escuchando testimonios de hermanos, partiendo por mi ¿cómo se llama? Esposa, ¿cierto? Que en su momento ella pudo percibir en el espíritu que realmente cuando empezó esto del COVID, ¿cierto? Habían demonios que se movían detrás de esto. También el pastor, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Vladimir, ¿cierto? Cuando él tuvo COVID, ¿cierto? Pudo ver, ¿cierto? Que fue una lucha espiritual. Y, ¿cierto? Últimamente el testimonio, que es probable que ustedes ya lo hayan visto, ¿cierto? El testimonio del hermano, ¿cómo se llama? El hermano, ¿cómo se llama? Matías, ¿cierto? Que él también estuvo en coma, ¿cierto? Un tiempo, justamente por este tema del COVID, y él tuvo una lucha, ¿cierto?, demoníaca con brujos y todo lo demás mientras estuvo en coma. Entonces, eh, cada vez hay más indicios, ¿cierto?, de que esta es una enfermedad que tiene trasfondo demoníaco. Y no tan solo por el testimonio, sino por lo que dicen las escrituras. Que, ¿cierto?, por medio del temor, ¿cierto?, Satanás mantiene en esclavitud a todos los que le tienen temor a la muerte. Entonces, vemos de que una de las cosas que ataca y que ha aumentado las cifras en el mundo entero es el tema de la depresión, de la amargura, del estrés, de enfermedades ¿cómo se llama? Psicológicas graves, violencia intrafamiliar y un montón de cosas, ¿cierto?, que se han dado por el tema del temor a la pandemia, de la incertidumbre, de la enfermedad misma en sí, ¿cierto?, del miedo, ¿cierto?, el miedo a morir, ¿cierto?, y el encierro, ¿cierto?, porque el hombre, ¿cierto?, no fue creado para estar encerrado tanto tiempo, y las restricciones, el tema del trabajo, el tema de tantas cosas más que se han visto, ¿cómo se llama?, afectadas justamente por este tema de la pandemia. Los trabajos, los negocios y un montón de cosas que se han visto perjudicadas grandemente, y eso obviamente termina afectando a las personas, a las familias, y obviamente trae consecuencias, consecuencias mentales, consecuencias físicas, psíquicas, etcétera, etcétera. Entonces, vemos de que este demonio de la amargura es parte de los principados, ¿cierto?, que se mueven en el mundo, una de las herramientas que usa Satanás para mantener al mundo esclavizado. Por eso que les comenté al principio de que la amargura tiene mucho que ver con el temor. Y uno de los ejemplos más grandes, por ejemplo, es Elías. El gran profeta Elías, que acababa de haber matado a 400 profetas, él mismo con sus manos los degolló, y fue valiente para enfrentarse solo, ¿cierto?, a todos esos profetas, y además al pueblo de Israel que estaba de parte de esos profetas. Y él fue confiado en que Dios estaba con él, ¿cierto?, y se enfrentó con ellos, y Dios fue propicio y dio una prueba de que realmente él era un profeta de Dios. Y solamente por un mensaje enviado por la reina Jezabel, Elías tuvo temor de su vida y huyó. Entonces vemos de que eso no fue algo normal, no fue algo natural, que no fue algo propio de Elías. Había una influencia demoníaca que le causó temor, había un espíritu de temor y también un espíritu de amargura, ¿cierto? Él huyó, ¿cierto?, por temor, ¿cierto?, a tal punto que quiso dejar de ser siervo de Dios. Entonces él quiso huir, etcétera, etcétera, y fue por causa de la amargura y del temor. Entonces vemos de que el temor es una puerta abierta para la amargura, para la depresión, para la lástima propia y para un montón de cosas, como vimos, ¿cierto?, o como uno puede ver en el ejemplo de Elías. A ver si un día hay un poco de tiempo, ¿cierto?, y podemos ver el tema de Elías. Yo creo que tengo un estudio en YouTube subido que parece que estaba Fernanda ahí, que creo que lo di en la casa, ¿cómo se llama?, de mi mamá.
un estudio sobre el espíritu de Jezabel, ¿cierto? Y ahí hablo sobre cómo fue este proceso de Elías, un poco, ¿cierto? En el tema de la amargura, en el tema del temor, ¿cierto? Entonces vemos de que es por medio del temor que muchas veces ingresa la amargura, ingresa la depresión, ¿cierto? Por medio del temor a quedar sin trabajo, por medio de a la presión, ¿cierto? De la sociedad y un montón de cosas más. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Algunos puntos que nos quedan por ver sobre causas de contaminación con respecto a la amargura. Vamos a volver a Lamentaciones, ¿cierto? Que es el texto principal que yo uso para hablar sobre este tema. Quizás hay otros textos que traen más cosas, ¿cierto? Pero yo uso este texto. Y vamos a ver otros puntos importantes que también pueden causar amargura. Por ejemplo, tengo aquí que los hijos pueden ser causa de amargura. Por ejemplo, en Génesis 26 del 34 al 25, vemos por ejemplo de que Esaú, ¿cierto? Esaú fue a buscar, ¿cierto?, esposas a su parentela por medio de la descendencia de Ismael, cuando vio de que su hermano Jacob, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que es cierto, a su hermano Jacob le habían encomendado, ¿cierto?, que pudiera casarse con gente del linaje de ellos, que es del linaje de Abraham, ¿cierto? Y que no buscara otra mujer que fuese fuera del pueblo. Cuando él vio eso, ¿cierto? Trajo dos mujeres ismaelitas que no son parte del pueblo de Dios, entre comillas, ¿cierto? Y dice que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces vemos de que los problemas con los hijos muchas veces pueden traer amargura hacia los padres. Por ejemplo, especialmente cuando los hijos son rebeldes, especialmente cuando los hijos tienen problemas, ¿cierto? O cuando los hijos toman, ¿cierto?, decisiones que no son las correctas, ¿cierto? Y a veces, ¿cierto?, uno como hijo también tiene que aprender por las malas, ¿cierto?, que es necesario muchas veces estimar el consejo de nuestros padres. Pero como padres también, ¿cierto?, tenemos que aprender que van a haber muchas veces que no vamos a poder hacer nada y que también nuestros hijos no siempre van a hacer lo que yo quisiera, especialmente cuando ya están grandes. Pero también ciertamente los problemas con los hijos pueden traerle amargura a los padres, como dice acá en las escrituras. Vamos a ver otro pasaje bíblico en Proverbios 17:25 que habla de lo mismo. Proverbios 17:25 dice: el hijo necio es enojo a su padre y amargura a la que lo engendró. Y quise compartir este versículo bíblico porque aquí muestra una diferencia entre lo que causa en el padre y lo que causa en la madre. Y es parte de las diferencias que hay entre un hombre y una mujer. Parte, ¿cierto? Porque la amargura o la depresión muchas veces en el hombre se expresa, en la mayoría, ¿cierto?, de los casos se expresa en enojo, en exteriorizar eso, en enojo, en mal humor, etcétera, etcétera, que también pasa, ¿cierto?, con la mujer, pero digo de que generalmente, ¿cierto?, es más propenso el hombre a desparramar enojo y la mujer es más propensa a guardarse las cosas y amargarse por dentro, ¿cierto? Es como una amargura, ¿cierto?, que la empieza a carcomer por dentro hasta que, ¿cierto?, de repente explota y, ¿cierto?, termina con el matrimonio, ¿cierto?, de un día para otro, no sé, o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque acumula, ¿cierto?, cosas que le van causando amargura, ¿no?, que pueden incluso causar, ¿cierto?, hasta enfermedades, ¿cierto? Hay enfermedades, ¿cierto?, muchas veces como el cáncer, que pueden ser causadas, ¿cierto?, por la amargura, ¿cierto? También, por ejemplo, la enfermedad de la diabetes, ¿cierto?, podría ser causada por la amargura o por la falta de perdón. No es que todas las personas que tengan esa enfermedad es por esta causa, sino que podría ser una causa o un gatillante o un ayudador para que esta enfermedad se manifieste de una manera peor, ¿ya? Pero lo que uno
ha podido ver, ¿cierto?, que la falta de perdón, que tiene mucho que ver con la amargura, puede causar enfermedades físicas, que es parte de lo que vamos a ver. Pero vemos de que los problemas con los hijos, ¿cierto?, dice que es enojo para el padre y amargura para la que lo engendró. Muchas veces la necedad de uno como hijo, ¿cierto?, pudo haber causado amargura en nuestra madre, en nuestro padre, ¿cierto?, por causa de nuestras rebeliones, nuestra necedad, ¿cierto?, nuestra rebeldía, etcétera, etcétera. Y eso también puede ser causal de amargura. ¿Mm? ¿Qué más? Punto 11, el adulterio. El número 5, 24 al 27, ¿cierto?, habla, por ejemplo, de que el adulterio por parte de la mujer causa amargura. Vamos a leer ese versículo bíblico, por lo menos la última parte, porque creo que esto se los compartí. Yo les pido perdón si les estoy repitiendo lo mismo que quizás dije el viernes pasado, pero creo que tomar estos 3 puntos antes de pasar al otro es importante. Números 5. El último versículo vamos a ver, del 24 al 27. Vamos a ver. Dice: y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que oran maldición entrarán en ella por amarguras. Después tomará el sacerdote de la mano a la mujer y el presente de celos, y lo mecerá delante de Jehová, y lo ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado del presente, en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y será que si fuere inmunda y hubiere hecho traición contra su marido, o sea, si hubiese adulterado, las aguas que obran maldición entrarán en ella en amargura, y su vientre se hinchará, y caerá su muslo, y la mujer será por maldición en medio de su pueblo. Vemos de que el adulterio, ¿cierto?, trae, ¿cierto?, como consecuencia amargura, y eso trae como consecuencia incluso hasta trae efectos físicos. Vimos, ¿cierto?, que su vientre se hinche, ¿cierto?, y que su muslo se caiga. Esto, bueno, puede hablar, ¿cierto?, de muchas cosas, pero generalmente, ¿cierto?, enfermedades que tienen que ver con los órganos reproductores más internos de la mujer. No es que todas las personas o que todas las mujeres que tengan algún tipo de problema en esto, quizás quistes y cosas así, no quiere decir por ningún motivo que hayan sido adúlteras, ¿cierto?, sino que esto puede ser causal de alguna cosa así. Como por ejemplo, el cáncer, ¿cierto?, que creo que es algo que siempre digo, el cáncer en el cerebro, por ejemplo, o un tumor en el cerebro, causa dolores fuertes de cabeza, ¿cierto? Pero no todos los dolores de cabeza, o no todas las personas que tienen un dolor en la cabeza es porque tienen un tumor en el cerebro. Puede ser por un resfriado, puede ser por cansancio, puede ser por estrés, puede ser incluso hasta muscular, ¿cierto? Pero sí, un tumor en el cerebro puede causar dolor de cabeza. Lo mismo, no todas las personas que tienen esto es por causa de la amargura o del adulterio, pero el adulterio dice aquí que causa amargura y causa efectos físicos, ¿ya? Y en el hombre también, ¿cierto? En Proverbios 6, 24 al 33 habla del adulterio de parte del hombre. Proverbios 6, 24 al 33. Dice lo siguiente: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña. Dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera es seducido el hombre a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? Aquí está hablando no solamente del adulterio, sino de la fornicación. No que el hombre esté con otra mujer soltera siendo el hombre casado, sino que el hombre siendo soltero caiga con una mujer que es casada, o con una ramera. Está hablando, ¿cierto?, derechamente de una fornicación, ¿ya? Dice: ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abracen? Así el que entrare a la mujer de su prójimo, no será sin culpa cualquiera que la tocare. No tienen en poco el ladrón cuando hurtare para saciar su alma teniendo hambre, pero tomando, ¿cierto?, paga 70 veces
¿cierto?, lo que robó. Más el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será. Entonces vemos de que trae qué cosa, trae sí o sí que corrompe el alma, plaga y vergüenza hallará. Entonces vemos, cierto, que cualquiera de las dos áreas del adulterio, ya sea en el hombre o la mujer, trae consecuencias, trae un fin amargo. Y es importante tener en cuenta de que eso puede ser la causa de la amargura de una persona. No es que todas las personas que estén en esta condición es por causa que han, ¿cómo se llama?, cometido este pecado, pero este pecado sí o sí va a traer amargura y va a traer consecuencias. ¿Ya? ¿Qué más? La muerte. Estar en situaciones de riesgo de muerte o enfermedades terminales puede traer amargura. Vamos a ver 1 Samuel 15:32, que habla, ¿cierto? Bueno, para ir, ¿cierto?, un poco más rápido. Cuando Dios envió a Samuel, ¿cierto?, al rey, o sea, al rey Saúl, perdón, ¿cierto?, a exterminar al rey Agar y a todo su reino, ¿cierto? Él se trajo al rey Agar vivo, pese a que Dios le había ordenado matarlo, ¿cierto? Y dice de que este rey ya estaba contento porque dijo, ya ha pasado la amargura de la muerte. Y el profeta Samuel cumplió, ¿cierto?, lo que Dios había ordenado y lo mató, y lo cortó en pedazos. Entonces vemos de que la amargura, ¿cierto?, de que el hecho de estar en una situación al borde de la muerte o en riesgo de muerte trae amargura. ¿Mm? Por ejemplo, un asalto, un robo, ¿cierto? Especialmente cuando son violentos y especialmente cuando son con armas, ¿cierto? O alguna enfermedad terminal crítica, ¿cierto? Puede traer amargura. ¿Ya? Eh, Hay un versículo que les quiero compartir en 2 Samuel 2:26. Segunda de Samuel 2:26. Dice lo siguiente: y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el cabo se sigue amargura? ¿Hasta cuándo no has de desistir que el pueblo se vuelva de seguir a sus hermanos? Aquí vemos de que, porque este es el pueblo de Israel con el pueblo de Judá, ¿cierto?, que estaban en guerra, ¿cierto?, que en ese tiempo los que seguían o los que estaban de parte de la casa o el reino de ¿cómo se llama?, David, ¿cierto?, versus todo el pueblo restante de Israel. Entonces, él dice, ¿no sabes qué? ¿Cierto? Al cabo de la lucha o de la guerra lo sigue la amargura. Entonces, cualquier situación, por ejemplo, hijos que sus padres han ido para la guerra, que han estado solos, o países que están en situación de guerra. Hay países que están en dictadura, como por ejemplo vemos, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, Venezuela, Cuba, o acá en Chile, ¿cierto? ¿Cierto? Que se vivió, bueno, y hasta el día de hoy, pero hubo un tiempo donde había un terror, ¿cierto? Con las protestas, con la violencia, rompieron negocios y un montón de cosas que hicieron con el eslogan de estar, ¿cierto?, luchando, ¿cierto?, por la libertad, ¿cierto?, y todo lo demás, pero sembraron un terror en la sociedad, ¿cierto? Cosas que no se hablan tampoco, pero realmente hubo un terror. Realmente poder estar en las calles donde uno siempre, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, pasaba acá, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, en Santiago, y ver que prácticamente era una zona de guerra. Veías todo destruido, los negocios, los kioscos, los paraderos, piedras tiradas en el suelo, fogatas, restos de cosas quemadas, ¿cierto? Todo roto, todo quemado, ¿cierto? Era prácticamente estar en una zona de guerra. Entonces todo eso causa amargura, depresión, estrés, pero principalmente amargura. Estar en situaciones, ¿cierto?, de muerte o en situaciones de guerra, ¿cierto?, donde lleva un peligro constante, una incertidumbre constante de violencia extrema. Aquí dice la Biblia de que la guerra le sigue la amargura. ¿Mm?
También personas que han pertenecido a un ejército, ¿cierto? O ¿cómo se llama? A la policía, ¿cierto? Y acá en Chile, ¿cierto? Que por ejemplo han tenido que contratar más psicólogos, ¿cierto? Justamente para tratar a los carabineros que han estado en estas circunstancias y que han quedado traumatizados, ¿cierto? Justamente porque es un hecho de violencia extrema que han vivido no solamente cuando están en el servicio, sino cuando van para sus casas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Independientemente de que en todos lados, ¿cierto? Hay, ¿cierto? Gente que comete abusos de autoridad, ya sea de la policía, de todos lados, eso sí, pero hay gente que no. Y hay gente que vive, ¿cierto? Las consecuencias de la violencia. ¿Ya? Y las personas también que han sido víctimas de abusos de autoridad, ¿cierto? Tanto de policías, de gobiernos, etcétera, etcétera, también eso causa amargura. ¿Ya? Y toda situación de muerte, ¿cierto? La muerte de un hijo, ¿cierto? O que un hijo esté en riesgo vital, ¿cierto? Trae amargura para los padres. Sí o sí trae amargura para los padres. ¿Ya? Para eso vamos a leer 2 de Reyes 4:27. Dice, y luego que llegó el varón de Dios en el monte, asió de sus, o sea, luego que llegó al varón de Dios en el monte, asió de sus pies, y se llegó Giesi para quitarla, mas el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Bueno, esta mujer estaba en amargura porque su hijo había muerto, ¿cierto? Entonces vemos de que la muerte de los hijos trae amargura. Y nosotros tenemos que aprender. Yo creo, ¿cierto? Que la pérdida de un hijo debe ser uno de los dolores más terribles que debe de vivir un ser humano. O un padre o una madre. Debe ser uno de los dolores más terribles que puede experimentar. Porque uno inconscientemente llega a esperar que algún día sabes que vas a perder al cónyuge, quizás por los años, por la vejez. Entonces, aunque sea fuerte, ¿cierto? Pero inconscientemente sabes que ese momento puede llegar. Pero perder un hijo es un momento que no esperas que llegue nunca. Porque esperas, ¿cierto? Tú partir antes. Aunque sea inconscientemente, pero sabes que va a llegar un momento que tú vas a partir y que tus hijos van a continuar. Entonces es algo que no se espera. ¿Mm? Entonces también trae amargura de muerte. El pecado en sí trae amargura. Vamos a ver Isaías 38:17. Isaías 38:17. Dice lo siguiente. Dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti plació librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Aquí está hablando el rey Ezequías, donde él dice, ¿cierto? Claramente, he aquí amargura grande sobrevino en la paz. Y después termina diciendo, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Él confiesa de que fue un pecado, o fue el pecado en sí, quien provocó que él estuviese en esta amargura en que él estaba. Yo les recomiendo que escuchen un estudio sobre la amargura del apóstol Norman Parich. Está en la página de, o sea, en el canal de Herederos del Reino, Chile, donde hay muchos estudios, ¿cierto?, de él, y él habla justamente el tema de la, amargura y del espíritu de, amargura desde el punto de vista del análisis de la vida del rey Ezequías, ¿cierto? Y da muchos indicios muy importantes de esto. Vamos a ver. ¿Qué más? Jeremías 4:18. Muchas veces, hermanos, el pecado no confesado trae amargura. En Proverbios, cierto, dice de que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, mas el que encubre sus pecados, cierto, no prosperará. Entonces vemos de que esa falta de alcanzar el perdón de Dios corrompe
amarga el alma del ser humano. Porque si has nacido de nuevo y hay un pecado no confesado, ¿cierto? Tu espíritu se contrista, ¿cierto? Y tu alma obviamente se resiente y se termina amargando. Porque estoy apagando el espíritu. Porque estoy yo poniendo una barrera entre lo espiritual y yo. Entre Dios y yo. Por causa del pecado, porque los pecados nos separan de Dios. Por eso que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque Dios está dispuesto, Dios quiere mantener una relación con nosotros. Pero la herramienta que nosotros usamos es el sacrificio de Jesucristo, la confesión de pecados, el perdón de los pecados. Y eso Dios lo usa justamente para limpiarnos de toda maldad y mantener la relación que Él quiere tener con nosotros. Juan dice, hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si hubierais pecado, o sea, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Entonces vemos de que Jesucristo aún tiene una función, ¿cierto? Bueno, siempre, ¿cierto? Redentora, ¿cierto? Aún estando a la diestra del Padre, como abogado, como intercesor, justamente para que esta relación no se rompa. Entonces cuando esta relación entre Dios y nosotros se rompe, muchas veces es porque nosotros no usamos las herramientas que el mismo Dios quiere usar sobre nosotros para mantener esta relación estrecha. Dios se mantiene fiel, Dios sigue siendo el mismo y nos sigue amando igual. Pero muchas veces somos nosotros, ¿cierto?, que no abandonamos el pecado, no lo confesamos, no lo reconocemos, no buscamos ayuda justamente para poder ser libres, ¿cierto? Porque Dios no espera que tú soluciones el problema por tu cuenta para poder mantener una relación estrecha con Él. Y que Dios diga, ven cuando estés limpio. No, Dios dice, ven como estás, venid, ¿cierto? Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Entonces vemos de que Dios te llama y Él te dice, si tú vienes a mí, tus pecados van a ser limpiados, pero nunca te dice, límpiate primero de tus pecados y ven a mí, porque estás inmundo. Dice, ven porque yo tengo las herramientas para limpiarte. Y ese venir es confesión, arrepentimiento. Buscar la ayuda necesaria para poder ser libres. Cuando estamos en ese proceso, aunque todavía estamos con luchas, pero cuando estamos en ese proceso estamos en una unión estrecha con Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama? No hay que ser santo para llegar a Dios, sino hay que llegarse a Dios para ser santo. Y eso es importante aprenderlo y entenderlo y no olvidarse nunca, ¿no? Vuelvo a reiterar, no hay que ser santos para llegar a Dios, sino hay que llegar a Dios para ser santos o para ser limpios. Amén. Entonces, hay más versículos que les iba a compartir, pero por causa del tiempo, ¿cierto?, no los vamos a ver. Pero que hablan de que la iniquidad, el pecado, trae amargura. En Job 13:26 confiesa, ¿cierto? ¿Por qué no perdonas o por qué traes a cuenta los pecados de mi juventud? Y dice, hablaré en la amargura de mi alma. Entonces vemos de que la causa de su amargura, él confiesa que son sus rebeliones, que es su pecado. Y no una vez, sino que lo confiesa reiteradas veces, ¿ya? Además de estas cosas, solamente les voy a mencionar algunas consecuencias también o algunas características de una persona que está amargada. El llanto y el lamento. En Lamentaciones 1:2, que es el texto principal que vimos, dice, amargamente llora en la noche. Entonces viene una situación de lamento, una situación de queja, una situación de llanto, de llorar por todo, un llanto amargo, una tendencia a llorar. Estoy solo y viene una angustia y lloro, ¿cierto? Y lloro sin saber muchas veces por qué, y no tengo consuelo de nadie y lloro. Esa es una consecuencia de una persona que está en una depresión severa o en una amargura, y que quizás puede estar bajo la influencia de este espíritu de amargura. En el mismo Lamentaciones 1, en el versículo 16, dice, yo lloro, mis ojos fluyen aguas. Habla de un llanto intenso y constante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la causa real? Vamos a leer eso. En el Salmo 119, 136, dice de que yo lloraba, ¿cierto?, porque yo no guardaba tu ley. Por lo tanto, muchas veces nuestra alma, ¿cierto?, nuestra alma que fue hecha por Dios para estar conectada con el Espíritu, obviamente
como no está conectada con el espíritu, en el ser humano en sí, y más en el cristiano cuando ha nacido otra vez y rompe esa conexión por el pecado, el alma se resiente, el alma del ser humano se resiente. Y vemos de que el ser humano trata de llenar, ¿cierto?, esa falencia con las cosas del mundo, con vicios, con sexo, con riquezas, con trabajo, ¿cierto?, con un montón de cosas, ¿cierto? Y no las va a poder llenar porque el alma fue creada por Dios para estar conectada con el Espíritu y estar conectada con Dios. Fue creado para eso. Por lo tanto, en otra condición no va a funcionar bien. Por eso que vemos tanta distorsión en el mundo entero, tanta depresión, amargura, ¿cierto? Una de las enfermedades más grandes en el mundo es la depresión. Jóvenes de 20 años, de 19 años que se suicidan. En el metro, acá, ¿cierto? ¿Cuánta gente se tira al metro para suicidarse? Eso es ya algo que pasa todos los días prácticamente. Entonces, vemos de que el alma no está bien, el alma del ser humano no está bien porque no fue creada para estar sin Dios. Y ahí vemos todas las perversiones y las degeneraciones que hay. El homosexualismo, la depravación sexual, la fornicación, la lujuria, las fiestas donde hay cierto un montón de alcohol, de drogas y un montón de cosas, porque el alma está mal. Y el alma es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Nuestra voluntad funciona mal. Nuestra mente, nuestros procesos mentales funcionan mal. Nuestras emociones funcionan mal. Por eso que hay tantas enfermedades mentales. Hay tanta gente que para poder dormir tiene que tomar pastillas. Para poder estar tranquilo tiene que tomar pastillas. Y drogas. Y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el alma no puede encontrar la paz. En las Escrituras dice de que nosotros estamos completos en Jesús. El ser humano, lejos de su Creador, no va a poder estar completo. No va a poder encontrar la plenitud. Cree que la tiene, pero realmente está llenando vacíos. Pero el alma no funciona bien. Y por eso que este mundo es tan manipulable por el enemigo. Cree el mundo que está saciando sus deleites, ¿cierto? Con el LGTBI, con las nuevas constituciones, con un montón de cosas, ¿cierto? Cree, ¿cierto?, que se está saciando, que el control lo tenemos nosotros y todo lo demás, y realmente está siendo un títere de Satanás y sus demonios. Dice, ¿cierto?, en las Escrituras, de que los que se oponen a Dios están cautivos, ¿cierto?, a voluntad de Satanás. Entonces, vemos de que no podemos funcionar bien por causa del pecado. Entonces vemos de que puede haber este llanto intenso, esta condición de lamento y de queja por el pecado, por la muerte de hijos, llanto por la condición de los hijos, llanto por el pecado del pueblo de Dios en sí mismo, por la opresión del enemigo, opresión demoníaca. Y aquí me voy a detener un poco, ¿cierto? En el Salmo 42, 3, 4. Salmo 42, 3, 4. Dice lo siguiente: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acordaré de estas cosas y derramé, me acordaré de estas cosas y derramé sobre mí mi alma. Cuando pasare en el número iré con ellos hasta la casa de Dios con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta la multitud. Aquí está hablando, ¿cierto? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Vemos de que una de las opresiones demoníacas más grandes es justamente decirte dónde está tu Dios en las situaciones más difíciles. Cuando aparentemente no se ve Dios, pero está, es donde vienen estos razonamientos mentales, ¿cierto? Oye, si Dios fuese real, realmente es toda una mentira. Entonces empieza nuestro intelectualismo, ¿cierto?, a razonar las situaciones. No, realmente, ¿cierto?, en lo que viviste, ¿cierto?, en la iglesia,
o todo lo demás solamente fue una sensación linda, ¿cierto? Porque tal persona tiene carisma, ¿cierto? Porque te hizo sentir bien, entonces eso causó un bienestar y una mejora. Y así lo intentan explicar los psiquiatras, los psicólogos, ¿cierto? No, tú, ¿cierto? Viviste una experiencia bonita, entonces eso te hizo sentir bien. Entonces, ¿por qué? Porque niegan la existencia de Dios. Y realmente Dios está con nosotros en cada circunstancia y Dios es real. ¿Por qué? Porque la evidencia más grande desde un punto de vista racional, ¿cierto? Dice que Dios habla de muchas maneras y que también habla por medio de la creación. Entonces vemos de que es imposible, es ilógico, van, ¿cierto? A perdonarme esta palabra, pero es una estupidez creer más en la evolución, ¿cierto? Y en tantas teorías que hay, y no creer que detrás de toda esta creación hay un creador. Entonces, partiendo desde allí de que es más válido para la mente del ser humano pensar que todo esto partió de un Big Bang, ¿cierto? De una explosión, ¿cierto? Y que todo calzó tan justo y tan preciso que se dio la vida como la conocemos. Entonces, es hasta ridículo pensarlo. Pero es la locura de la sabiduría humana, del intelecto humano, ¿cierto? Y que nos ha llevado hasta ahora a tantas atrocidades, ¿cierto? Como tantas cosas, ¿cierto? Como permitir, ¿cierto? Que un niño de 10, 12 años decida cambiarse de sexo, si quiere, ¿cierto? Y que los padres no puedan, ¿cierto? Inmiscuirse en eso, ¿cierto? Por ejemplo, y cuántas otras cosas más, ¿cierto? Vemos que esa es la locura del razonamiento humano y que va a seguir en aumento. ¿Mm? Como dice el Señor Jesucristo, va a ser como en los días de Noé. Y en los días de Noé, cuando Dios destruyó a la humanidad por medio del diluvio, Él dice de que el corazón del hombre iba de continuo al mal, o sea que cada vez aumentaba su tendencia en la maldad. Entonces, Jesús dice que va a ser como los días de Noé. Entonces vemos de que esto va a ir en aumento. Bueno, entonces trae contaminación demoníaca. Vamos a ver el mismo Salmo 42, versículos 9 y 10, para terminar la idea de la contaminación demoníaca. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mientras se están quebrantando mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Quién era el que le decía, ¿dónde está tu Dios? Mis enemigos. La opresión del enemigo lo traía enlutado y obviamente en un llanto intenso. Entonces vemos de que hay contaminación demoníaca, como lo vimos al principio también en Lamentaciones 1, donde decía de que los enemigos han sido hechos cabezas. ¿Ya? Entonces, vemos, ¿cierto?, estas raíces de amargura y de opresión que nos pueden causar o que pueden ser causadas por estas cosas. Espero que me den un segundo, ¿cierto?, para traer un apunte que se me quedó, les pido perdón. Vuelvo inmediatamente. Ya, hermanos, gracias por la espera. Perdón es que lo haya hecho esperar. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario, alguna acotación? ¿No? Ninguna. Ya. Entonces, ahora vamos a ver algunas cosas porque ya, hermano, usted habló de la amargura, de las causas, de lo que provoca, del pecado, ya estamos bien y con este estudio estamos peor que antes porque vemos de que todo lo malo, pero ¿cómo la venzo? ¿Cómo puedo vencer la amargura? ¿Cómo puedo luchar contra la amargura? Porque yo les he dicho de que no van a faltar situaciones en nuestra vida que nos van a tender a la amargura. La amargura en sí se centra en el yo, se centra en la victimización, ¿cierto? Por ejemplo, hay partes, ¿cierto?, en Lamentaciones, ¿cierto?, donde dice, no hay dolor como el mío, ¿cierto? No hay quien me pueda consolar.
Mirad cuán grande es mi llaga. Entonces, vemos de que está centrado en uno mismo. Entonces, todas las cosas que a mí me pasan son las más importantes. Un dolor en una pierna, un dolor en un brazo, que me dejaron, todo lo demás. Y claro, son situaciones complejas, pero no son las más graves del mundo. Entonces, muchas veces, o sea, siempre, ¿cierto? El centro de la amargura es cuando una persona está centrado en sí mismo y eso trae lástima propia, el pobrecito de mí. Es una de las raíces de la amargura y de la depresión. ¿Ya? Tenemos que entender también que personas que estén en amargura, tenemos que entender de que en parte, ¿cierto? Es muchas veces porque yo no quiero salir de la amargura, pero muchas veces me vuelvo víctima de un círculo vicioso demoníaco. ¿No? Como cualquier otra contaminación demoníaca que en parte soy víctima, pero en parte también soy el causante. Porque como cierto, creo, cierto, que ya les dije, la amargura es una obra de la carne, por lo tanto sacia nuestros apetitos carnales. Nuestros apetitos carnales no solamente se sacian con el sexo, con la comida, con el exceso de comida, con la mentira, con el que me halaguen, ¿cierto? El orgullo, eso sacia mi carne. Si yo no me mantengo en el espíritu, si yo no me mantengo negando la carne, voy a terminar cayendo en esas cosas. Y con el tiempo, si yo persevero en eso y no me arrepiento, puede un demonio venir a ocupar ese lugar y a fortalecer esa área carnal en mi vida. Porque los demonios operan y habitan en la carne cuando les damos cabida. ¿Ya? Entonces, es un círculo vicioso. Yo sé que me está haciendo daño, yo lo estoy pasando mal, pero a la vez sacia mi carne. Y la gente no quiere salir de la amargura. ¿Mm? Por eso que cuando hay una opresión demoníaca y solamente Dios puede libertarnos y sanarnos de lo que ha causado la amargura. Vamos a ver, parte de un estudio que tengo yo que se llama Congoja de Espíritu, que les compartí en el primer video, sobre el pueblo de Israel. Vamos a ver, porque la última parte de este estudio yo hice una parte donde vimos de que una comparación entre lo del pueblo de Israel que escuchó con gozo, ¿cierto? Esto es, ¿cierto? En Éxodo, escuchó con gozo el mensaje de Moisés de que Jehová había escuchado a su pueblo y lo iba a libertar de la opresión de Faraón. Porque ellos ya estaban en amargura por causa de la dura servidumbre. Pero Faraón, cuando escuchó esto, se agravó la servidumbre contra el pueblo, ¿cierto? Y resulta que después Moisés vino a ratificarles la promesa de Dios con más detalles aún, y el pueblo no quiso oír porque estaba amargado, porque estaba en angustia de espíritu, ¿cierto? O en congoja de espíritu. Y vemos, ¿cierto?, de que Jesús dice lo mismo sobre las personas que la semilla o la palabra de Dios es sembrada en pedregales. Dice que al momento reciben el mensaje o la palabra con gozo, pero como no tienen raíz en sí mismos, no perseveran cuando viene la persecución, ¿cierto? O cuando vienen las consecuencias, ¿cierto? O la oposición a la palabra de Dios que han recibido. Se apartan. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen raíz en sí mismos. Y esa raíz es la fe. Por lo tanto, la fe nos va a mantener, ¿cierto?, enraizados a Jesús. Nosotros vimos de que en Filipenses, ¿cierto? 2, sí, en Filipenses 2, si mal no recuerdo, bueno, pero en las Escrituras dice que nos debemos enraizar, dice arraigados y cimentados en Jesús. Por lo tanto, yo me tengo que arraigar a Jesús. Mis raíces es que yo esté conectado en Jesús. Que mi vida se vaya conectando con Jesús, yo voy echando raíces, porque me voy a ir haciendo estable. Y eso significa que mi nutrición, mi nutrimiento, lo que a mí me nutre, me va a nutrir la palabra de Dios, es lo que va a direccionar mi forma de pensar. Cuando yo quiero tomar una decisión, voy a nutrirme de la persona de Dios para empezar a llevar mi vida, en todas las áreas de mi vida, ¿cierto? Mis planes, mis proyectos de matrimonio, de trabajo, etcétera, etcétera. Así yo me estoy nutriendo. Y esa nutrición o ese nutrimiento de la cabeza de Jesús se da en la unión de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Esto que estamos haciendo hoy es iglesia, ¿cierto? Ya sea, ¿cómo se llama? Ya sea, ¿cómo se llama? Ustedes que están, ¿cierto?, aquí por Zoom, hermanos, y también, ¿cierto?, los que quizás estén viendo este video, ¿cierto? ¿Por qué? Porque
Independientemente de que estemos, ¿cierto?, en otros países, nos estamos nutriendo entre nosotros como iglesia. Entonces todo eso me trae nutrición y me hace arraigarme, enraizarme en Jesús, porque provoca fe. Amén. Bueno, entonces la fe es lo que realmente, ¿cierto?, va a provocar, ¿cierto?, que pueda yo pasar la aflicción y que las aflicciones no me amarguen. Voy a sentir el peso de la pérdida de un hijo, de los problemas en el matrimonio. Obviamente eso va a tener una consecuencia en mí, ¿cierto? Pero no me va a amargar, no me va a mantener en este sentimiento amargo. Este sentimiento no va a echar raíces. Jesús dijo, ¿cierto?, que su alma estaba angustiada hasta la muerte, pero no se amargó y no pecó. Porque obviamente estaba sintiendo la angustia. Pero, ¿por qué no pecó? Porque eso no lo sometió. No se hizo esclavo de la angustia. No hizo lo que la angustia quería que hiciera. Pobrecito de mí, papá, ¿cómo yo voy a morir por esta gente? Sino que él fue un verdadero hombre y dijo, Señor, si es posible, ¿cierto?, que se haga tu voluntad y que yo pase de esta copa, ¿cierto?, o de esto, ¿cierto?, que voy, ¿cómo se llama?, a pasar, que se haga. Pero mi interés es que se haga tu voluntad. Y obviamente la respuesta y la fortaleza que le trajo el Espíritu Santo, que, bueno, esto es, ¿cierto?, algo mío, pero es probable que el Espíritu Santo le haya traído en memoria lo que está escrito en Isaías 53, que a Jehová le plació que padeciera. Entonces el padre le habló, le dijo, hijo, yo quiero que padezcas, yo quiero que ahora, este es el momento, yo quiero que ahora seas crucificado. Y Jesús dijo amén. Entonces, la angustia no controló o no influenció su mente, no influenció sus emociones, en el sentido que lo esclavizaron o que él no le hizo caso a la angustia. Sintió la angustia, pero no le hizo caso. La angustia no lo llevó a hacer lo que la angustia quiere que nosotros hagamos. Y ese es un ejemplo para nosotros, ¿cierto? Que no significa que no vamos a pasar angustias o que no las vamos a sentir, pero me dejo dominar por eso. En las escrituras dice de que si alguien hace lo que otro quiere, se hace esclavo de él, ya sea del pecado o de la justicia. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué hago yo con lo que estoy sintiendo? ¿Me va a dominar? ¿Voy a hacer lo que la amargura quiere? ¿Que me queje, y un montón de cosas más? ¿O voy a hacer lo que Dios quiere independientemente de lo que está pasando en mí? Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, eso, cuando nuestro corazón está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y oramos en esas circunstancias, Dios nos fortalece. Y el mismo ejemplo es Jesucristo. Fue fortalecido. ¿Cuándo? Cuando Él oró. Cuando se abandonó a la voluntad de Dios. Cuando tenía un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que admitir que no podemos. Señor, siento esto, yo quiero hacer lo que es correcto delante de ti, pero siento que no tengo las fuerzas, fortaléceme. Dios sabe que no podemos, hermanos, y Él está esperando fortalecernos. Y Dios nos va a fortalecer. El Espíritu Santo nos va a fortalecer para poder hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios, independientemente de las circunstancias o los problemas que estemos pasando. Amén. ¿Cuál es el antídoto? La fe, ¿cierto? En Romanos 4, 17 al 21, que es un versículo que yo les pido que ustedes lean, dice que Abraham fue esforzado en fe. Creo que la versión 1960 dice que fue fortalecido en fe. Bueno, yo tengo una versión que es la 1909, dice que fue esforzado en fe. La fe requiere esfuerzo. La fe requiere que yo me esfuerce, porque dice que creyó a Dios en esperanza contra esperanza. No fue fácil. No fue, yo creo, Señor, y de ahí se hizo todo fácil. No fue así. ¿Cuál fue la reacción de Abraham ante la promesa? No se enflaqueció en la fe ante la adversidad. Y eso requiere algo que viene de mí. Que yo no me dejo enflaquecer. Cuando dice que no se enflaqueció en la fe, está hablando de que hay una situación que te está intentando debilitar.
pero tú no te dejaste debilitar, sino que recurriste en tu debilidad a la fuente de fortaleza. Por ejemplo, hermano, si yo, por ejemplo, si voy a hacer un trabajo, voy a hacer algo, y veo que no tengo fuerza para hacerlo, ¿qué tengo que hacer? Fortalecer mi cuerpo. Hacer ejercicio, ¿cierto? Todo lo demás, porque sé de que estoy intentando hacer algo, ¿cierto? Y termino con dolores, termino cansado, entonces ¿qué tengo que hacer? Fortalecer mi cuerpo para poder llevar esa carga. ¿Cuánto más las cosas espirituales? Hay cosas que vamos a pasar, ¿cierto? Que no vamos a poder. Pero ¿qué tenemos que hacer? Fortalecernos, ¿cierto? Para poder llevar esa carga, para poder llevar nuestra vida, fortalecernos en Dios. ¿Mm? Entonces requiere la fe. ¿Y quién es el autor de la fe? Jesús. En Hebreos 12:2-3 dice de que Él es el autor y consumador de la fe. Y en el versículo 3 de Hebreos 12 dice, reducid a vuestro pensamiento. Esto está en mi versión 1909, porque en la versión 1960 creo que dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecador. Y creo que esa palabra considerad no deja de ver todo el contexto bíblico que viene hablando el escritor de Hebreos, que viene hablando justamente, reducid a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. O sea, no solamente tengo que reducir mi pensamiento a la persona de Jesús, sino a la contradicción que vivió. Y eso me va a dar, me va a sacar, ¿cierto?, de estar ensimismado, de estar centrado en la lástima propia. Por eso que dice, reducid a vuestro pensamiento al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Y después dice, porque no habéis resistido contra el pecado hasta la muerte. O sea, cualquier situación que estés pasando no se compara con la aflicción de Jesucristo. Porque ninguno de nosotros es inocente. Quizás hemos vivido situaciones injustas, pero ninguno de nosotros ante los ojos de Dios, ¿cierto? Nadie no merece las consecuencias del pecado en este mundo. Nadie. El único, Jesús. Y la sufrió. Entonces, por eso dice reducir a vuestro pensamiento, porque eso nos va a sacar de la lástima propia, de estar ensimismados. Poner los ojos en el sacrificio de Jesucristo, en la contradicción de pecadores que vivió contra sí mismo. Por eso dice, reducid a vuestro pensamiento al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. ¿Quién nos va a impedir fatigarnos en nuestros ánimos y desmayar? Poner nuestros ojos, poner nuestra mirada, recordar, pensar, meditar, cuando yo esté viviendo esa situación. Jesús vivió una situación injusta, ¿cierto? Teniendo todas las de salir y no quiso salir. Vivió una contradicción tal. ¿Por qué? Porque Él pagó por el pecado no siendo pecador. Entonces eso me saca de mí yo, de que yo soy víctima, porque yo me doy cuenta que no soy víctima. Que por mi causa, una persona que realmente era inocente, murió en la cruz, teniendo la posibilidad de salir, lo hizo. Entonces me saca de mi victimización. Y eso me libra de la amargura. Es un paso para que no me deje caer la amargura, porque la amargura ataca la lástima propia. Pobrecito de ti. No hay nadie como tú. Tú que has hecho esto y esto otro y mira cómo te pagan. Y claro, en parte es cierto. Pero ¿cuál es el problema? Cuando eso se vuelve una lástima propia, un vicio. Y entra la amargura. Ya. Entonces, la amargura trae fatiga de ánimo. ¿Ya? ¿Qué es lo que trae buen ánimo y gozo? La fe. En Hechos 14:22 dice que Pablo estaba confirmando los ánimos y les estaba hablando, ¿cierto?, a los discípulos para que permaneciesen en la fe, porque a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, los estaba confirmando los ánimos para que permaneciesen en la fe, porque por muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de Dios. Entonces uno dice, es un mensaje contradictorio, ¿cierto? ¿Cómo tú me dices que tenga ánimo? ¿Cómo vas a confirmar mi ánimo y a pedirme que permanezca en la fe y al final me dices porque por muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos? ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a vivir tribulaciones, pero ¿para qué? Para que entremos al reino de los cielos. Es necesario. Es necesario. Entonces, ¿qué hizo Pablo para que pudieran llevar estas tribulaciones
y no se desmayaran, sino que sus ánimos sean confirmados, los llevó, los instó a permanecer en la fe. Y eso requiere esfuerzo. No solamente tengan fe, sino les dijo, permanezcan en estas tribulaciones, en las angustias que pasen en su vida, permanezcan en la fe. Permanezcan en comunión con Dios. Permanezcan en la oración. Permanezcan en la palabra. Y no se queden en la culpa. Es que no oré. Es que no he leído la Biblia. No se queden en la culpa. Sigan adelante. Si tienen que pedirle perdón, ¿cierto? Por no haber orado en días, por no haber, ¿cierto? Visto... pidan perdón, Señor, perdóname, ayúdame, pero no se queden en la culpa, porque esa es la trampa que usa el enemigo para terminar apartándome totalmente de Dios. La culpa. Es que para qué voy a leer ahora si no he leído, soy un hipócrita, ¿cierto? ¿Qué va a pensar Dios de mí? Que ahora sí voy a ponerme a leer. No importa. No importa cómo sea, pero acércate. Mientras más cerca estés de Dios, ¿cierto? Miren, hermanos, este último tiempo yo, ¿cierto? He tenido muchas luchas. Y creo que en parte es por los estudios, ¿cierto? Justamente de liberación. Desde que empezamos, ¿cierto? A ver todos estos estudios, y principalmente esto fue más fuerte desde que empezamos a ministrar liberación, que se ha intensificado una lucha en mi ánimo y en un montón de cosas. Entonces, ¿yo qué hago? Leo la Biblia porque sé y he experimentado que la palabra de Dios me trae libertad. Entonces, leo, donde esté. Ahora, ¿cierto? Con el celular es incluso hasta más fácil. Abro el celular, abro la Biblia, pero leo. Estoy en comunión con Dios. Porque está escrito en la palabra, en el Salmo, ¿cómo se llama? 19, de que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que trae gozo al corazón, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que creer en comunión. Y si un día no, al otro hazlo, pero no te quedes en el que no pude, porque eso es el principio de la lástima propia. Tú no pudiste, pobrecito de mí, eres tan malo que ni Dios te quiere. Y esas son las trampas del enemigo. Y tenemos que aprender a reconocerlas y a batallar en contra de ellas. ¿Ya? ¿Qué más? En Hechos 27-25 dijo, también está escrito que dice, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. ¿Cómo? Cierto. Pablo le dio ánimo a los tripulantes del barco donde él iba, ¿cierto? Porque habían, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Naufragado, y ya todos estaban viendo que se iban ¿cómo se llama? A morir. Él dice, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. La fe. Él está impartiendo de su fe en Dios, por medio de su fe en Dios, de la fe en su Dios, de su confianza en Dios, le está impartiendo ánimo a los que estaban en el barco. Y ciertamente lo hizo, porque es algo espiritual. ¿Ya? Ya. También Pablo le habla a Timoteo en 2 Timoteo 3:10, que imite su fe y su largura de ánimo. Porque la fe le traía largura de ánimo. ¿Qué es largura de ánimo? Un ánimo constante a seguir viviendo, a seguir haciendo la obra de Dios. Entonces vemos de que la fe sí o sí trae ánimo. La falta de fe nos trae un doble ánimo. Santiago 1, del 6 al 8, o sea, el 6 y el 8, dice de que si alguno no tiene fe, o que alguno no tiene, ¿cómo se llama? Sabiduría, pida con fe, no dudando en nada. Porque el que duda, ¿cierto?, es semejante, etcétera, etcétera. Pero dice, porque el hombre... Vamos a leer mejor ese versículo entero, porque este versículo nos va a dar algunas luces y vamos a orar. ¿Ya? Hay más versículos que le quería compartir, pero yo creo que no vamos a alcanzar. ¿Ya? Santiago 1. Lo vamos a leer al tiro. Santiago 1. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, ¿cierto?, a la onda del mar, que es movida del viento y echada en una parte a la otra. Dice, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos, el versículo 8. Entonces vemos de que la falta de fe trae que
una persona sea de doblado ánimo, que dice que es como la ola del mar que va y viene, va y viene. A veces tengo ánimo para seguir a Dios, a veces no tengo ánimo para seguir. Y esto no significa que a veces, esto no es que a veces yo estoy mal de ánimo, bueno, no mal, pero hay días que voy a tener más ánimo para hacer unas cosas, hay días que voy a estar en menos ánimo porque vivimos circunstancias, ¿cierto?, donde sentimos. Jesús dijo, ¿cierto?, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero ¿cuál es el tema? Que eso no me aparta de seguir haciendo la voluntad de Dios y lo correcto. ¿Mm? Especialmente en las relaciones que tenemos en nuestra familia. Y eso es un área en que me voy perfeccionando. Cuando yo empiece a ver de que independientemente que tengo mal ánimo, sigo respondiendo como Dios espera que yo responda y sigo actuando como Dios espera que Dios actúe ante la ofensa, ante la desilusión de alguien, etcétera, etcétera, me voy a dar cuenta que estoy creciendo espiritualmente, que estoy madurando. Amén. Entonces, vamos a orar, hermanos, en contra de este espíritu de amargura. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te doy las gracias por poder compartir con mis hermanos. Yo te pido que me llenes de tu unción, que abras el corazón de mis hermanos, especialmente de Franco y de Fernanda y de todos los hermanos formando ¿cómo se llama?, discípulos que estén viendo o que vean este video después, que abra sus corazones, porque esta administración es para ellos principalmente, que no se sientan culpables por no haberse conectado a Zoom, Señor, sino al contrario, que puedan ver de que Dios es misericordioso y que su ministración no depende de una conexión en un día X, sino que realmente depende de tu gracia, de lo que tú estás haciendo. Yo en el nombre de Jesús reprendo al espíritu de amargura, al espíritu de depresión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordeno que se vaya en el nombre del Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que ministres, que toques los corazones de mis hermanos y de mis hermanas, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que empiecen a arrepentirse de las situaciones que ellos saben que les han causado amargura, o si ellos han sido causa de amargura para otros, si ellos se han dado cuenta que están reaccionando a la amargura, que puedan pedir perdón por ese pecado. En el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, yo les voy a pedir que puedan repetir después de mí, para pedir perdón sobre la amargura y para perdonar a nuestros opresores, porque una de las causas de amargura principalmente es la falta de perdón. Vimos un montón de causas de problemas con los hijos, ¿cierto?, de problemas conyugales, de gente que nos hace daño, de gente que nos abandona, de estafas y todo lo demás. Es la falta de perdón la que nos causa amargura. Así que vamos a orar, a ver si pueden repetir después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones por el pecado de amargura. Reconozco que he pecado, que me he amargado, incluso en contra de ti, que he guardado sentimientos amargos, que he culpado a muchas personas de mi condición. Quizás me he amargado contigo, Señor, y te pido que me perdones por dejarme amargar. En el nombre de Jesús, por dejarme amargar por el estrés, por las situaciones de la vida que me ha tocado vivir, por el abandono, por el rechazo, por las enfermedades, por pérdida de seres queridos. Yo te pido que me perdones, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego que me libertes y que me ayudes y que me llenes de tu amor para perdonar a los que me han causado amargura, a los que me han herido, gobiernos, familias, policías, padres, hermanos, hermanas, pastores, hermanos de la iglesia, que me han herido, que me han hecho violencia física, psicológica, moral. En el nombre de Jesús, yo los perdono. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y echo de mí la amargura.
en el nombre de Jesús. Te ruego que me llenes de fe, de ánimo, de tu manto de gozo, de tu óleo de alegría, en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, ustedes empiecen a perdonar, nombren a las personas que los han hecho daño, que hemos visto en todos los estudios que hemos visto hasta ahora. Todas las personas que le han hecho daños, abusos sexuales, verbales, morales, psicológicos, físicos. Perdonen al gobierno, perdonen a los profesores, perdonen a sus padres, perdonen a familiares, perdonen a hijos, incluso por haberse muerto, por haberse ido, por haberlos abandonado y un montón de cosas. Mientras yo estoy hablando, empiecen a perdonar, nómbrenlo y digan: yo te perdono en el nombre de Jesús, y nómbrenlo: yo te perdono en el nombre de Jesús de Nazaret, aunque sean personas que están muertas. Yo lo perdono a tal persona en el nombre de Jesús, y nombren qué fue lo que le hicieron, por hacerme esto otro, por tocarme, por gritarme, por decirme tal frase, por abandonarme. Empiecen a perdonar. Mientras yo estoy hablando, estén orando, estén perdonando, especialmente a los padres y a los cónyuges y a los hijos. Profesores, gobiernos, mandatos, empiecen a perdonar mientras yo estoy orando. Padre, en el nombre de Jesús, trae luz a mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae luz de las situaciones que deben perdonar, especialmente con los cónyuges, con los padres, con los hijos, con la familia, con hermanos. Personas que lo han estafado, personas que lo han abusado, gobiernos que lo han que los han perseguido, que han hecho morir a familiares, a amigos, o que les han robado sus propiedades, sus riquezas, su trabajo, jefes que los han despedido, jefes que los han perseguido, compañeros en el trabajo, en el colegio, que les han hecho bullying, personas, ¿cierto?, en el trabajo que los han hostigado en cualquier área, jefes, subordinados, pastores, hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae a la mente, Espíritu Santo, renueva el corazón, que mientras ellos estén perdonando sean libertados, que salgan los espíritus de amargura, de angustia en el nombre de Jesús, mientras ellos perdonan a sus cónyuges, a sus hijos, a sus padres. En el nombre de Jesús, que por medio de la confesión de las palabras que están hablando, del aire que sale por su boca, salgan los demonios, salgan los espíritus de amargura. En el nombre de Jesús, de angustia, de lástima propia, en el nombre de Jesús, de culpabilidad, esos sentimientos amargos se vayan yendo mientras están perdonando por medio de lágrimas, por medio de bostezos, por medio de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, mientras ellos confiesan, mientras ellos declaran el perdón. Declare: yo perdono a tal persona, yo perdono a tal persona, en el nombre de Jesús. Diga: yo lo perdono en el nombre de Jesús. Que mientras ellos van pronunciando estas palabras, salgan los demonios, huyan en el nombre de Jesús. Yo mando ángeles a hacer huir a estos demonios mientras ellos están desatando perdón. Se desata la ligadura del espíritu de amargura, del espíritu de muerte, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera, 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 espíritu de amargura, en el nombre de Jesús. Tú que te alojas en el vientre, tú que te alojas en el corazón, tú que te alojas en los riñones, tú que traes autorrechazo, tú que traes odiarse a sí mismo, en el nombre de Jesús. Hermanos, perdónense a sí mismos por los errores que ustedes han cometido. Perdónense a sí mismos. Diga: yo me perdono en el nombre de Jesús porque Dios me ha perdonado. Repita: yo me perdono en el nombre de Jesús porque Dios me ha perdonado por los pecados que has cometido, por las cosas que te han avergonzado. Si tú has sido causal de muerte de alguien, si tú has sido causal de que no sé, cualquier cosa, de que un matrimonio se destruya, de que una iglesia se destruya, o cualquier cosa, especialmente por los pecados inmorales que muchas veces nos avergüenzan delante de Dios, declara: yo me perdono por hacer esto en el nombre de Jesús porque Dios me ha perdonado y ese pecado está borrado por la sangre de Jesús. Decláralo con estas palabras: en el nombre de Jesús, decláralo. Yo, en el nombre de Jesús, declaro la palabra que dice de que el hombre vivirá por el fruto de sus labios, que todo lo que ellos están declarando por fe, aunque el enemigo se está oponiendo a que lo declaren, que todo lo que ellos declaren esforzándose por fe, por medio de eso empiecen a recibir libertad en el nombre de Jesús. Huye, Satanás, espíritu de amargura, espíritu de culpa, espíritu de vergüenza, en el nombre de Jesús te vas, fuera. Sale del vientre, sale de los riñones, sale del corazón, sale con tus punzadas en el corazón, con tus crisis de pánico, en el nombre de Jesús. Espíritu de amargura, de temor que provocas crisis de pánico, que provocas opresión en el pecho, que quitas el dormir
intento de suicidio, en el nombre de Jesús, pídale perdón a Dios por intentar suicidarte o por dañarte a ti mismo, por golpes, autogolpes, por el pelo, que te tire el pelo, que te rajuñes, cualquier cosa. Pídele perdón a Dios. Señor, perdóname y perdónate a ti mismo también en el nombre de Jesús. Declara, mi Padre me ama, yo me amo también en el nombre de Jesús. Mi Padre me ama, Jesús me ama, soy amado de Dios, soy acepto en el amado, ya no soy rechazado. Repítelo en el nombre de Jesús, repítelo. Confiésalo, por medio de la confesión vas a ir siendo libre. En el nombre de Jesús tienes que declararlo con tu boca en voz audible. En el nombre de Jesús, decláralo, que no te gane el llanto, que no te gane la angustia. Decláralo, esfuérzate por declararlo. Tienes que declararlo. Dios está contigo y te está libertando. Ahí está Dios, ahí está Jesús contigo, está el Espíritu Santo libertándote. Fuera, Satanás, te vas. En el nombre de Jesús, te vas por medio de la confesión. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús, te vas espíritu de amargura, te vas de los riñones con enfermedades renales, te vas del hígado con enfermedades al hígado, con cálculos, en el nombre de Jesús, te vas espíritu de diabetes causada por la amargura, te vas enfermedades venéreas causadas por la amargura, enfermedades a los órganos sexuales, quistes, cáncer de ovario, se va en el nombre de Jesús, se va con la amargura, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro sanidad. Que se deshace ese cáncer de ovarios en el nombre de Jesús de Nazaret. Que se deshace todo problema estomacal, colon irritable, fuera en el nombre de Jesús. Úlceras cancerígenas en el estómago, en el esófago, fuera en el nombre de Jesús. Problemas cardíacos en el nombre de Jesús. Problemas en los latidos del corazón, fuera en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Arritmias, fuera. Ataques cardíacos, dolores al corazón, punzadas en el pecho, angustias, crisis de angustia, crisis de pánico, temor, terror, que invalida, fuera en el nombre de Jesús. Se van todos esos demonios, fuera en el nombre de Jesús. Te vas, enfermedades renales, enfermedades urinarias, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Te vas del vientre, enfermedades intestinales, fuera en el nombre de Jesús. Te vas por medio de la confesión. Siga confesando, siga perdonando, siga pidiendo perdón, declarando que eres acepto en el amado. Declara que la sangre de Jesús es más que suficiente para perdonar tus pecados. Repítelo en el nombre de Jesús. Repite también, ¿cierto?, que Jehová es el que perdona todas mis rebeliones y no se acordará más de mis pecados. Repítelo. Jehová es el que perdona todas mis rebeliones y no se acordará más de mis pecados. Confiésalo. Esta es una liberación donde Dios te va a libertar por medio que tú confieses, perdones, empieces a perdonar, empieces a pedir perdón por la amargura, empieces a perdonar a los que te han oprimido. Cada vez que confiesas con nombre y apellido, confiésalo y vas a ir siendo libre en el nombre de Jesús y van a ir saliendo los demonios en el nombre de Jesús. Respira por la nariz, bota por la boca. Te vas en el nombre de Jesús, Satanás. Fuera, espíritu de amargura, tú que causas cansancio, que haces decaer las fuerzas por causa del abandono del padre, por causa del abandono de la madre, llanto retenido, el niño que nunca pudo llorar porque tuvo que hacerse cargo de su madre, porque tuvo que hacerse cargo de sus padres, porque tuvo que madurar antes de tiempo, llanto de niño retenido, en el nombre de Jesús te vas, déjalo salir, en el nombre de Jesús, deja salir ese llanto retenido, en el nombre de Jesús, vergüenza a llorar, madurez prematura, en el nombre de Jesús, por la pérdida del padre, por la ausencia de la madre, en el nombre de Jesús. Fuera, te vas espíritu de amargura, tú que causas cansancio físico, cansancio mental, tú que te has puesto en la cerviz, tú que has causado dureza de cerviz, en el nombre de Jesús, tú que has causado rebelión en contra de Dios, incluso una tendencia a rebelarse en contra de la palabra de Dios, en contra de las cosas de Dios. Fuera, te vas. Renuncia, hermano, renuncia, hermana, renuncia con voz audible. Esta liberación va a ser de confesión. Mientras tú vayas confesando, está escrito de que el hombre vivirá por el fruto de sus labios. Así que confiesa en el nombre de Jesús. Yo perdono a mi padre, yo perdono, ¿cierto?, a mi madre, renuncia a la amargura. Empieza a confesar todas esas frases, renuncia a la amargura en el nombre de Jesús, al llanto retenido en el nombre del Señor Jesucristo. Perdona esas situaciones de que, ¿cierto?, como niño, decláralo, yo perdono, ¿cierto?, que tuve que madurar antes de tiempo, que tuve que cumplir un rol que no me correspondía. En el nombre de Jesús, yo perdono a la vida, a Dios, a los hombres, a mi madre, padre, perdono por haberme robado mi infancia.
en el nombre de Jesús, porque no era mi responsabilidad, porque no era mi culpa el fracaso matrimonial de mis padres, en el nombre de Jesús, no fue mi culpa. Empieza a perdonar, yo los perdono en el nombre de Jesús. Empieza a perdonar a profesores, a jefes, a tíos, a tías, por abusos, por tocaciones, por violaciones, ¿cierto? Por abusos. Tu mujer empieza a perdonar a tu esposo o tu ex esposo, ¿cierto? Que te golpeó. Y intentos de asesinato, por las enfermedades que te ha tocado vivir, por la pérdida de hijos. Empieza a declarar: yo perdono. Incluso declara: yo perdono a Dios, porque muchas veces culpamos a Dios de estas cosas. Decláralo con tu palabra, decláralo con tu boca: yo te perdono, Señor, por esto, te perdono por la pérdida de mi hijo, te perdono por mi cónyuge, te perdono por la pérdida de esto. Empieza a confesarlo en el nombre de Jesús. Dios no se va a molestar, porque Dios ya lo sabe. Libérate de esa culpa, libérate de ese pecado en el nombre de Jesús. Confiésalo en el nombre de Jesús. Fuera, Satanás, te vas. Espíritu de amargura, espíritu de angustia, espíritu de depresión, espíritu de llanto retenido, de dureza de corazón, en el nombre de Jesús. Tú que has cauterizado los sentimientos, en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera, 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 fuera. Te vas. Amargura, depresión, fuera en el nombre de Jesús. Te vas. Temor, pavor repentino, crisis de angustia, lástima propia. Se rompe este círculo vicioso, este círculo de saber que esta condición me hace daño y a los que están alrededor, pero aún así es un círculo vicioso que me satisface. Se rompe este vínculo, se rompe toda ligadura con las drogas. En el nombre de Jesús rompo todo y reprendo todo espíritu de drogadicción, de adicción al sexo, de adicción al alcohol. En el nombre de Jesús rompo toda ligadura de alma por causa de la fornicación o del adulterio, en el nombre de Jesús, buscando llenar un vacío que ha traído la amargura. En el nombre de Jesús, pide perdón por esos pecados, renuncia a esos pecados, renuncia a la droga, renuncia a los medicamentos, renuncia a todas esas cosas en el nombre de Jesús. Decláralo con tu boca, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera, Satanás, retrocede. En el nombre de Jesús, espíritu de angustia, espíritu de depresión, te vas. En el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera. Huye, Satanás. Tienes que huir, espíritu de depresión, espíritu de angustia. En el nombre de Jesús, tienes que huir. Fuera, fuera, te vas. En el nombre de Jesús, fuera, te vas. Te vas por la boca, te vas por medio de gases, te vas. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús, te vas por medio de llanto, de gritos. Fuera, en el nombre de Jesús. Y te vas, en el nombre de Jesús, y te vas con tu cáncer. Te vas con tus enfermedades, te vas con tus crisis mentales, te vas con tu crisis de angustia, con tu crisis de pánico, te vas con tu diabetes, te vas con todo lo que has causado la amargura, con tus enfermedades, con tus quistes. En el nombre de Jesús, te vas con tus punzadas del corazón, con tus problemas cardíacos. Te vas con todo. No solamente te vas tú, espíritu de amargura, sino que te vas con todas tus enfermedades físicas y psicológicas que ha causado. Fuera, espíritu de esquizofrenia, espíritu de locura, en el nombre de Jesús de Nazaret, disvariaciones, en el nombre de Jesús, lástima propia, fuera en el nombre de Jesús, te vas, fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús, te vas, en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera, fuera, Satanás, te vas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Jesús te venció en la cruz hace 2000 años atrás. Él pagó en sí mismo, Él venció en sí mismo y desarmó a todos los principados, a todas las potestades, los desarmó completamente. De Jesús es la victoria, Él es cabeza de todo principado y potestad. Así que fuera, te vas, en el nombre de Jesús. Te ordeno que retrocedes, que dejes a mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que te vayas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro tu derrota y declaro la victoria de Jesús sobre ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro la victoria de Jesús a favor de mis hermanos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que venga un espíritu de fe, de fortaleza, de dominio propio sobre ellos. Que tu Espíritu Santo vengas a fortalecer la fe de mis hermanos y de todos nosotros, para que no desmayemos, que instaures en nuestra mente nuestro modo de pensar, que se profundice, que tengamos la revelación, que se abran nuestros sentidos para que podamos reducir nuestro pensamiento al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que no desmayen nuestros ánimos, no decaigan desmayando, para que no se fatiguen nuestros ánimos desmayando. Declaro esa palabra sobre ellos, los bendigo con esa palabra. En el nombre de Jesús, reducid pues vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra vosotros, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Que esa palabra se haga vida en ellos, en el nombre de Jesús, y en todos nosotros, que se haga vida y que empiece a provocar vida en sus almas, en sus mentes, en su voluntad, en sus sentimientos y aún en su cuerpo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, hermanos.
Espero que haya sido de bendición. Perseveremos, perseveremos, sigamos orando. Si hay otra cosa que trae Dios a sus corazones, sigan pidiendo perdón, sigan renunciando. Dios ponía en mi corazón que por medio de la confesión vamos a ser libres completamente libres de este espíritu de amargura. Espero que haya sido de bendición, amados.